Si habría que encontrarle un sinónimo al término constitucionalismo, este sería el de la libertad. No es una casualidad que el primer documento en la historia de control del poder, la Carta Magna, haya consagrado al habeas corpus justamente para defender la libertad personal, ni que el hecho bisagra en la última parte de la historia universal, como la Revolución Francesa, haya consagrado el pedido primero de libertad para luego poder asegurar la igualdad y con ello la fraternidad. O que toda América Latina, al momento de lograr su independencia, haya enarbolado los himnos nacionales invocando la libertad. En el caso del Perú, comienza con el "somos libres, seámoslo siempre". Sin embargo, ya habiendo transcurrido algunos años de la tercera década del siglo XXI, sigue siendo la libertad una tarea pendiente y con ello un gran desafío para el habeas corpus, sea por el predominio del lawfare en muchas de nuestras repúblicas, o sea por la prisión preventiva oficiosa que viene desde México, o por el abuso de la prisión preventiva y de las denuncias por organización criminal. Todo esto, amplificado por los medios de comunicación, pone en riesgo la vida y con ello la necesidad del fortalecimiento, del vigor del proceso de habeas corpus en general y de su sentencia en particular. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, la sentencia de habeas corpus. Bienvenidos. La sentencia, el acto procesal más importante del juez, el acto normativo de todo órgano jurisdiccional. Esta vez lo vamos a concentrar en el habeas corpus en tres momentos. Número 1. Características de la sentencia de habeas corpus. Recordemos que la sentencia de habeas corpus es una sentencia retroactiva por excelencia. Lo que se pretende con esta garantía constitucional es reponer las cosas al estado anterior. Sin embargo, más allá de esa retroactividad, hay que recordar que la sentencia de habeas corpus, como en general, las sentencias constitucionales son modulables. En el caso del habeas corpus es modulable en el tiempo, es decir, si bien es cierto, su naturaleza es retroactiva, también pueden haber sentencias de carácter irretroactivo por una situación muy particular y también de carácter diferido, como es el caso de las sentencias exhortativas. En segundo lugar, también tiene que ver con la modulación de los sujetos procesales. Puede ser muchas veces un proceso iniciado por dos partes y sin embargo la sentencia alcanza a todos los ciudadanos y algunos o todos los poderes del Estado. Y por último, también tenemos la característica de que es modulable en el íter procesal, es decir, por el principio de autonomía procesal que tienen las altas cortes constitucionales. Puede variar desde la pretensión inclusive hasta la procedencia misma de la garantía constitucional. Número 2. La sentencia de habeas corpus con respecto a la jurisprudencia vinculante que puede generar. En efecto, la sentencia de habeas corpus puede generar una jurisprudencia relevante, vinculante y de tal forma que puede tomar varias características. Número 1, puede ser una sentencia interpretativa, es decir, habiendo una pluralidad de opciones interpretativas, el tribunal apuesta por una de ellas y la hace obligatoria. Puede ser también una sentencia doctrinaria, cuando en su interior va a desarrollar una importante doctrina jurisprudencial necesaria para poder entender el mandato constitucional o el mandato convencional, que generalmente no tiene leyes de desarrollo constitucional por una pereza legislativa. También puede ser una sentencia precedente, cuando a partir de la sentencia de habeas corpus se van a establecer reglas jurídicas, materiales y procesales para ser aplicadas a casos sustancialmente iguales que se puedan dar en el futuro. También puede ser una sentencia estructural,
aquella que se establece con respecto a la declaración del estado de cosas inconstitucional. Sin lugar a dudas, la sentencia de habeas corpus más importante de los últimos años es justamente la declaratoria del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario, un problema estructural que termina en una sentencia estructural. Y también puede ser una sentencia exhortativa, es decir, siendo el Tribunal Constitucional solamente un órgano jurisdiccional, exhorta a los poderes legislativos y ejecutivos el desarrollo de diferentes políticas públicas para que no se siga vulnerando un derecho relacionado con la libertad. Aparte de estas 5 posibilidades de jurisprudencia relevante, también puede ser que se dé una mixtura. Es decir, puede darse, por ejemplo, una sentencia interpretativa y al mismo tiempo una sentencia exhortativa como la que se dio a inicios del año 2013 en el Perú con el denominado caso del Muro de la Vergüenza. Y por último, número 3, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa con la sentencia de habeas corpus que es declarada fundada? Estamos hablando de la sentencia estimatoria. Esta última es la que aborda el Código Procesal Constitucional en su artículo 38. Sin embargo, recordemos que no necesariamente debe ser una sentencia que declare fundada la demanda para que tenga una importancia, una trascendencia, una relevancia. Hay sentencias que declarando improcedente la demanda desarrollan una importante doctrina jurisprudencial sobre el habeas corpus, o declarándola infundada. También en su argumentación hay cuestiones importantísimas que se pueden utilizar en el futuro. Sin embargo, claro, la sentencia que generalmente va a establecer una mayor importancia es cuando se declara fundada la demanda. Esto es, cuando se establece que sí, que ha habido la vulneración del derecho a la libertad individual o algún derecho conexo. El Código Procesal Constitucional se pone en estos casos y menciona para 4 tipos de habeas corpus. Cuando señala que se debe dar la inmediata libertad, estamos hablando de un habeas corpus reparador. Cuando nos señala que tienen que mejorar las condiciones en que la persona estaba privada de la libertad, nos estamos refiriendo al habeas corpus correctivo. Cuando señala que hay que revisar el caso desde el momento que se ha vulnerado el plazo de la detención, estamos ante un habeas corpus traslativo. Y por último, cuando indica que hay que cesar la vulneración para que no se repita en casos futuros, estamos hablando de un habeas corpus innovativo. Hasta allí ha llegado el Código Procesal Constitucional peruano. Sin embargo, ha dejado prácticamente en una omisión lo referente, por ejemplo, a una sentencia de un habeas corpus excepcional, aquel que se da durante los regímenes de excepción, estado de emergencia o estado de sitio, cuando procede esta garantía para cuestionar la razonabilidad o proporcionalidad de aquella medida que conculque los derechos ligados a la libertad. ¿O qué se puede hacer en los últimos tipos de habeas corpus, sea el habeas corpus familiar o el habeas corpus difuso, cuando se da la contaminación ambiental en tal magnitud que pone en riesgo la vida? O, por ejemplo, la que corresponde al habeas corpus instructivo, que es lo que se tiene que ordenar cuando se ha certificado que se ha dado una desaparición forzada. En fin, hay importantes avances con respecto del habeas corpus y, sin embargo, esta dinámica, esta exigencia que se tiene de la existencia de esta garantía constitucional parece no acabar, parece ser un desafío permanente, y de eso se trata, que estemos al pendiente y que estemos también realizando una labor que nos acerque a una plenitud de la protección de la libertad individual, máxime en estos tiempos. Suscríbase a Tribuna Constitucional, forme parte de esta familia académico-jurídica. La ampliación de la temática relacionada con el habeas corpus en general y con la sentencia del habeas corpus en particular la encuentra en los diversos cursos y asesorías personalizadas que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Hasta mañana.